Buenas noches, bendiciones. Hoy acá en Estados Unidos se observa el Día Nacional de Oración. Es una fecha que fue instituida con motivo de grandes necesidades espirituales que había en esta nación y donde en la Casa Blanca el presidente pidió que un día se dedicara el pueblo a clamar a Dios, a pedir a Dios por esta nación. Y en este tiempo que esta nación está sacudida por un montón de vientos, sacudida por muchas tempestades, el pueblo está orando. Pero como tenemos personas de distintos lugares, me ha parecido bien de no cortar esta transmisión para compartir la palabra del Señor con todos ustedes, aun aquellos que no han podido estar en la oración, a la cual nos adherimos sentidamente. Por eso, en esta noche, mis hermanos, uno puede observar los tiempos, y si bien es cierto, en los últimos tiempos va a haber una gran apostasía, mucha gente se va a volver atrás de la fe, dicen, ¿no es cierto? O algunos, no muchos, algunos apostatarán de la fe, y dice, escuchando doctrinas de demonios. Doctrinas que vienen a engañar a las personas. Y hoy más que nunca necesitamos tener un oído atento, un oído afinado con la voz de Dios. Con aquel que cuando habla dice que los montes se sacuden. Cuando aquel habla, el universo fue hecho. Cuando aquel que dijo sea la luz, apareció la luz sobre el universo. Por eso damos gracias a Dios porque tenemos su palabra y podemos compartirla en esta noche. Y repito, siento una carga profunda en mi corazón para que esta noche podamos aprender a discernir la voz de Dios. Esa voz que vamos a necesitar muchas veces. Mis hermanos, no nos podemos quedar solamente con conocer la Biblia. ¿Saben por qué? Siempre va a haber uno que va a conocer más que nosotros. Siempre va a haber uno que va a manejar la Biblia con mucha habilidad, con mucha sagacidad. Pero ¿sabes qué? Necesitamos esa voz interna, no una voz que viene de afuera, no una voz que viene de arriba ni de atrás, la voz interna de nuestro Padre guiándonos, llevándonos a toda verdad. Como dice el Señor Jesús, cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Por eso, mis hermanos, necesitamos de nuevo, y perdónenme la insistencia, preparar nuestros corazones para poder recibir la dirección de nuestro amado Padre Celestial en estos tiempos. Y en esta noche yo les invito que vayamos allí a Proverbios capítulo 18, Proverbios capítulo 20, Proverbios capítulo 20, verso 18 y verso 27, Proverbios 20, 27. Dice la palabra del Señor, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Repito, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara, mis hermanos, ahora nosotros no podemos entender esta palabra lámpara, ¿no es cierto? Porque una lámpara es una luz, pero lámpara más que nada era en la antigüedad para ir mostrando el camino. ¿No es cierto? Antes era la antorcha lo que estaba fijo, pero una lámpara era para ir alumbrando el camino por donde debían andar. Y entonces dice la palabra del Señor, lámpara de Jehová. El medio para iluminar que Dios tiene es el espíritu del hombre. Repito, el medio que Dios tiene para traer la luz del conocimiento de la verdad es el espíritu del hombre. Podemos escuchar muchas enseñanzas con nuestros oídos externos, pero así la vamos a olvidar muy pronto. Por eso necesitamos aprender
a lo que es estar en espíritu. Así como Juan allí en el libro de Apocalipsis dice que estaba en el día del Señor, él estaba en espíritu, en el espíritu. Una preparación, una disposición para entrar en contacto con Dios. Mis hermanos, no nos conformemos con una religión solamente, con mandatos externos, con voces externas, con experiencias de hombres. Mis hermanos, necesitamos tener el conocimiento de Dios de primera mano, no un conocimiento que nos contaron, no un conocimiento que nos vino a través de testimonios. Tenemos que aprender, tenemos que entrar en una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Ese Dios que ha estado a través de toda la historia buscando al hombre. Ustedes se acuerdan allí en capítulo 3 de Génesis, le voy a pedir a mi esposa que no lo escriba tantas citas, simplemente que escuchemos. Dice que en Génesis capítulo 3, en Éxodo capítulo 3, dice que Dios se le aparece a Moisés allí en medio de una zarza ardiente y después lo va a comisionar. Acuérdense, el pueblo de Israel había pasado 400 años en el desierto y allí ellos empezaron a clamar a Dios porque el sufrimiento, las privaciones, la opresión del pueblo de Egipto sobre Israel los había llevado a un dolor, a una angustia, que eso los empujó a clamar a Dios, a buscar a Dios. Y muchas veces pasa así, mis hermanos, los problemas, las dificultades vienen y nos llevan a Dios, nos empujan a Dios a buscar una salida, a buscar a aquel que ha prometido. ¿No es cierto? Y bendito sea Dios por las dificultades que nos acercan a Él. Y decía Moisés, allí va a tener ese encuentro con Dios. Y mis hermanos, hoy una de las cosas que más vamos a atravesar en este tiempo de mentiras, de engaños, es que van a venir doctrinas erróneas. Dice que algunos apostatarán de la fe oyendo doctrinas de demonios. Y una de las doctrinas que se va a levantar es lo de la llamada nueva espiritualidad. ¿En qué consiste esto? Consiste en que el ser humano no necesita un salvador. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y allí cuando Adán fue creado, allí Dios sopló en él aliento de vida. Y es Adán, y si usted presta atención a esto, no es todo mentira. Cuando Dios crea a Adán, sopla en él aliento de vida, o sea, pone de su naturaleza en Adán. ¿Me van siguiendo? Y así este ser o este muñeco de barro vino a ser un ser viviente, un alma viviente, por el soplo del Altísimo. Y mis hermanos, hoy por hoy otra de las doctrinas, enseñanzas erróneas que hay, es que somos seres espirituales que habitábamos por la eternidad, éramos preexistentes. Y cada vez que una criatura va a nacer acá en el mundo, Dios toma un espíritu y lo envía, ¿no es cierto? Y eso éramos nosotros, y se basan en aquello que dice, aquellos que antes conoció, también los predestinó, o sea, los destinó con antelación. Y de ahí ellos se agarran para empezar a enseñar que nosotros tenemos la naturaleza de Dios por creación, que no necesitamos buscar a Dios fuera de nosotros, que Dios está en nosotros. Y así, mis hermanos, como la serpiente engañó a Eva allí en el huerto, ¿se acuerdan? Cuando él le vino a decir que Dios los estaba restringiendo, que Dios es un Dios mezquino, que le habían negado poder tomar de aquel fruto que le iba a permitir alcanzar un desarrollo completo, pleno, ¿no es cierto? Alcanzar el conocimiento. ¿Y ustedes se acuerdan lo que pasó? Vino la desobediencia y Adán y Eva van a ser arrojados fuera del huerto del Edén y puestos allí, ¿no es cierto?, bajo maldición. ¿Se acuerdan?
Entonces, mis hermanos, estos maestros falsos hablan de que Dios está en el ser humano, que el hombre no tiene que arrepentirse, sino simplemente tiene que recordar, tiene que recobrar la memoria de la naturaleza de Dios que está en él. Fíjense en el engaño. Y mis hermanos, Estados Unidos de América, y no gente ignorante, como diríamos de los aborígenes, sino gente muy preparada, incluso gente universitaria. Hay universidades como la de Princeton que ya están enseñando materias como esta. Mis hermanos, tenemos que estar muy avisados de los tiempos que estamos viviendo. Y decía, estas personas dicen, no necesitamos un creador, sino que está en nosotros y lo tenemos que desarrollar mediante el conocimiento. Y allí, mis hermanos, en primer lugar, el conocimiento de quiénes somos nosotros. ¿Qué es el hombre? Si sabemos qué es el hombre, vamos a entender qué es Dios y qué necesitamos para estar en contacto con Dios. De hecho, ellos enseñan de que Dios está en todas partes, en todas cosas, aún en una piedra, allí está Dios. En Él somos y nos movemos. Toman parte de la Biblia, mis hermanos, para traer todo el engaño. Por eso yo le digo, acá no se trata solamente de conocer la Biblia, sino de tener una relación personal con Dios y mediante su Espíritu Santo. Ojo, Espíritu Santo, no cualquier espíritu. ¿Me van siguiendo? Y ellos hablan de que Jesucristo no es el creador, no es el salvador del mundo, porque el hombre no necesita un salvador, sino simplemente necesita volver a Dios y lo puede hacer a través de su esfuerzo, buscando a ese Dios que mora, que vive, esa chispa de Dios que permanece en el ser humano. ¿Me van siguiendo? Acuérdense, estos son carreras universitarias, universidades como la de Princeton, están ya enseñando eso y tienen muchos especialistas de toda esta nueva espiritualidad. Pero hay una cosa, mis hermanos, que tenemos que tener cuidado. Por otro lado, estamos atravesando un tiempo de mucha religión seca, vacía, que empuja muchas veces, por un lado es cierto, la gente se va a apartar de Dios escuchando doctrinas de demonios, pero también la gente se va a apartar siendo empujada por iglesias secas, muertas, sin el soplo del Espíritu Santo. Mis hermanos, Dios me hablaba y me hacía ver que no hay cosa más fea que el lecho de un río seco. ¿Me van siguiendo? No, un río sin agua, el cauce de un río sin agua, no embellece ningún paisaje. Y así muchas veces podemos estar en iglesias secas, que donde pasó una vez el río de Dios, donde hubo agua, ahora solo queda el recuerdo, queda la huella de lo que fue el río de Dios. Y necesitamos, mis hermanos, la frescura de la vida del Espíritu Santo. Hay gente que se va de las iglesias porque no encuentran nada, no encuentran vida, están secos. Al contrario, les caemos con un montón de reglas, de mandamientos. Y encima muchas veces ellos ven que hay hipocresía, que hay envidia, celos entre nosotros. Y entonces se terminan yendo. Y lo triste es que hay mucha gente que ahora están diciendo que no tienen necesidad de la iglesia, que ellos pueden practicar su relación con Dios de una manera personal, sin la intervención de un clero pago ni jerarquías eclesiásticas. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, por eso necesitamos el conocimiento de Dios. Está bien, viene a través de las Sagradas Escrituras, pero dice, como dijo Jesús, ustedes escudriñan las Escrituras y hacéis bien. Ellas son las que dan testimonio de mí, mas ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Me van siguiendo? La Biblia, este libro, me da conocimiento, pero solamente Jesucristo es el que me da vida. ¿Me van siguiendo? Y allí dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Mis hermanos, tenemos que desarrollar nuestra capacidad espiritual.
la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y después allí en el Salmo 18 dice, tú encenderás mi lámpara, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Qué lindo que es cuando viene la luz, las tinieblas son disipadas. Cuando viene la luz vemos con claridad, vemos las cosas tal cual son. No nos tenemos que andar imaginando, no tenemos que andar haciéndonos ideas, ni de recibir opiniones de otros, porque lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Hemos desarrollado percepción espiritual, ¿no es cierto? Ahora fíjense una cosa, uno de los personajes que realmente del Nuevo Testamento que más va a hablar del tema de la vida en el Espíritu es el apóstol Pablo. Y mis hermanos, muchos de estos falsos van a venir hablando de que Pablo era un maestro iluminado, así como Jesús. No habla que Jesús es el Señor, no habla que Jesús es el Salvador, sino que es un maestro ascendido, el maestro que ha alcanzado la perfección y ha llegado a lo más alto del conocimiento de Dios. Yo les digo una cosa, la Biblia sin lugar a dudas dice que Jesucristo es Dios mismo, revelado, manifestado en carne. Gloria al nombre del Señor. Y decía, mis hermanos, Pablo, no es un maestro iluminado, Pablo, con todo lo religioso que era. Esa es otra cosa, mis hermanos. Dios no vino a fundar una religión. Jesús no vino a traer una religión. Jesucristo vino a traer vida. Jesucristo no vino a cambiar las vidas. Jesucristo vino a resucitar los muertos espirituales. Jesucristo vino a dar vida. ¿Me van siguiendo, mis hermanos? Y muchas veces en los círculos religiosos entramos en discusiones que si la salvación se pierde o no se pierde. Y yo les digo una cosa, si yo he recibido a Cristo, he recibido la vida. Y la vida nadie me la puede quitar, sino solamente Dios. Y Él me la dio. Dice, aquel que no escatimone a su propio Hijo, ¿no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Ahora, mi hermano, cuando habla de todas las demás cosas, incluí también la consagración a Dios. No pidamos cosas materiales, por supuesto, las necesitamos, pero las cosas materiales, todo lo que podemos ver con nuestros ojos, son temporales. Tenemos que apuntar a lo eterno. Por eso ahí cuando dice, no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas, que Él nos va a dar la capacidad de relacionarnos de una manera correcta con Dios. Mis hermanos, a veces cuando estamos hablando acerca de la salvación, si se pierde o no se pierde, y mis hermanos, estamos allí como luchando para conservarla, para mantenerla. Yo digo, si la salvación dependiera de mí, estuviera segura de acuerdo a mi esfuerzo, pobrecito de Dios, ¿no es cierto? Pero mi hermano, hay una cosa, cuando la Biblia nos habla de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, no es que la vamos a perder, sino que, mi hermano, vamos a ser salvos como por fuego. Y un día vamos a estar allí en la gloria y no vamos a tener recompensa ninguna. ¿Por qué? Porque fuimos salvos como por fuego. Nuestras obras todas se quemaron. De eso está hablando el Señor allí. Porque yo no... Présteme atención con esto, mi hermano. Yo no quiero ir al cielo por no ir al infierno. Yo quiero estar en el cielo porque allí está mi Padre Celestial, allí está Jesús, allí está el Espíritu Santo, allí están todos los redimidos, todos los lavados con la sangre del Cordero. Pero también yo quiero estar en el cielo, mi hermano, porque allí va a haber recompensa para aquellos que fueron fieles. Y la vida eterna no es una recompensa. La salvación no es una recompensa, mi hermano. La recompensa es la retribución que Dios te va a dar por haberte esforzado en llevar fruto para su gloria. Alcanzar a los perdidos, me van siguiendo. La salvación ya está asegurada. Ahora yo lo que tengo que luchar por la corona, por la recompensa, mi hermano. Acuérdate, la salvación es obra de Cristo. Nadie te puede arrebatar de su mano. Pero sí podés perder las recompensas que trae
la bendita salvación que es en Cristo Jesús. Dios no te salvó solamente para que no vayas al infierno. Dios te salvó porque te ama y te quiere dar una recompensa, te quiere llenar de bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, ahí estaba Pablo. Fíjense, Pablo oraba, fíjense, una de las oraciones de Pablo en Efesios capítulo 1. Note lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 1 habla Pablo, el apóstol, y dice así. Dice, por esta causa, allí en el verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Acuérdense, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Aleluya. La cual escudriña lo más profundo del corazón. Allí el salmista hablaba de que tú encenderás mi lámpara, Dios encenderá mi espíritu. Y dice, tú alumbrarás mis tinieblas. Gloria al nombre del Señor. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrándose, abriendo los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Hay cosas, mi hermano, que nosotros en este tiempo se tiene que hacer una oración cotidiana en nuestra vida. En primer lugar, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Mi hermano, usted dice, pero yo a Cristo lo conozco. Ahora, ¿vos conocés a Cristo en su totalidad? No, mi hermano, el día que lo conozcas, lo más que lo puedas llegar a conocer va a ser lo más parecido que vas a hacer a Él. Porque el conocimiento de Cristo no está acá en la mente, no es un conocimiento intelectual. El conocimiento de Cristo es algo que se vive y que transforma nuestras vidas a la manera que es Cristo. ¿Me van siguiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Ahora esa misma fuerza va a operar en nosotros, está en nosotros. El Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros. Por eso, mis hermanos, allí está que nosotros tenemos que empezar a tener comunión con el Señor que mora en nosotros. Y Pablo me enseña allí en el Filipenses capítulo 3, fíjense en la meta que Pablo había determinado acerca de su vida. Filipenses capítulo 3 dice la palabra de Dios, y ciertamente dice, pero cuántas cosas, 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Me va siguiendo? A mayor entrega, mayor conocimiento, mi hermano. Es algo proporcional. ¿Querés conocer más a Cristo? Rendite más a Cristo. ¿Querés tener más de Cristo? Dale más de tu vida a Cristo. Así de simple. Él vino a pedirte tu vida. Dame, hijo mío, tu corazón. Aleluya. Aleluya. Él quiere hacer una morada en nosotros. Él quiere gobernar nuestro corazón. Él nos quiere dar larga vida, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. A mayor entrega, mayor es la bendición que Dios te va a dar.
Pero acuérdate que bendición no es bienes materiales. Puede incluirlo, pero no es todo eso. Bendición es el conocimiento de Cristo, la gloria de darle a conocer entre las naciones. Bendito sea el Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Repito, mayor entrega, mayor ganancia. Yo más entrego, más gano. Es increíble, pero es así. Puedes repetir conmigo, mayor entrega, mayor ganancia. Bendito sea el nombre del Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Mi hermano, ahí está lo que es la salvación. Es haber recibido la justicia de Dios. Y dice que la cual no es por la ley, no es por obedecer la ley, no es por obedecer mandamientos, sino que es mediante la fe sino que la que es por la fe de Cristo. Ni siquiera mi fe, dice. La fe, dice, la salvación no es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Ven, me van siguiendo, mi hermano. Salvación es conocer a Cristo. Mi hermano, yo no puedo tener miedo si pierdo o no pierdo mi salvación. Yo estoy ocupado en conocer a Cristo cada día más. Bendito sea el nombre del Señor. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Si yo sé, mi hermano, me vas a decir que un día allí en la gloria vamos a saber lo que es la resurrección. Pero ¿qué de conocer el poder de la resurrección de Cristo ahora? Pablo decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ve que no es en el cielo esto que vas a experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Va a empezar acá en la tierra porque te habla de padecimiento. En el cielo ya no vas a padecer. ¿Me va siguiendo? Aquí ahora, bendito sea Dios por esta vida. Esta vida es para darle gracias a Dios cada día, para alabarle a Él por la obra maravillosa que está haciendo en medio nuestro, aunque no lo veamos, mi hermano. Estamos experimentando la gloria de Cristo en nuestras vidas. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ve que eso está hablando del día de mañana, en el futuro. Pero el poder, conocer el poder de la resurrección es ahora. ¿Me va siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Y con esto en mente, mis hermanos, vamos a ver un poco cómo está la situación del mundo. Un poco cómo está la situación de nuestro país, de nuestros países, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras congregaciones. ¿Estamos bien? Salvo honrosas excepciones, mi hermano, por lo general. Las iglesias están más bien medias adormecidas, ¿no es cierto? Repito, salvo honrosas excepciones, la mayoría de las iglesias están allí languideciendo, medias débiles, el testimonio cristiano es muy poco. El otro día escuchaba un comentario que no sabía si reírme o llorar, porque decían, oremos por los hermanos que muchas veces tienen miedo de decir que son cristianos por la burla que le hacen. Si saben una cosa, mi hermano, no me las voy a dar de que soy el mejor de los mejores, pero pueden hablar con mis compañeros de trabajo o con cualquiera de ellos. Van a ver que ya se cansaron de burlarse de mí porque no pudieron, mi hermano. Que gloria a Dios que se burlen de nosotros. Ese es el testimonio realmente de nuestro amor a Cristo. Yo no puedo decir, no, yo no puedo hablar que soy cristiano porque se van a burlar de mí. Si somos la sal, mi hermano, para cambiar al mundo. Tengamos cuidado, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Si bien es cierto, a una José de Arimatea que seguía al Señor en oculto, Dios lo usó, ¿no es cierto?, cuando necesitó el sepulcro para poner a su hijo. Pero no seamos de aquellos que solamente Dios nos va a usar para sepultar a su hijo.
Que Dios nos use para proclamar al Cristo resucitado. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Mi hermano, con esto en mente decía, el mundo hoy cómo está. El homosexualismo, todo esto, las perversiones que han avanzado, mis hermanos, es porque está faltando el poder de Dios aquí en la tierra. Cuando hay poder de Dios, mi hermano, cuando la adoración en Israel estaba bien fuerte, ni los sodomitas se arrimaban. Pero cuando el nivel espiritual del pueblo de Dios decaía, cuando el altar de Dios era abandonado, aparecían sodomitas homosexuales por toda la tierra allí de Israel. O sea que eso no es un invento de ahora. Mis hermanos, cuando falta la vida, la muerte avanza. Cuando falta la luz, la oscuridad se hace más profunda, más pesada. ¿Me van siguiendo? Y hay un libro del Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel, ¿no es cierto?, que nos narra la historia de una mamá, Ana, cuyo nombre significa gracia. Y si usted cuando lee el capítulo 1 va a ver que había un hombre allí en Silo, un lugar espiritual, pero el hombre se llamaba Elcana y estaba, ¿qué cosa?, ocupado en los quehaceres, en las labores diarias, y no tenía inquietudes espirituales. Había caído en la costumbre de que una vez al año iba y rendía culto a Dios allí en el templo. Así te puede pasar a vos que vas los domingos o por ahí, de tanto en tanto, para Pascua, para Navidad, ¿no es cierto? Una situación espiritual decadente, pobre. Ni hablar de las condiciones en el templo, donde los hijos de el sacerdote Elí eran corruptos, mundanos, pecadores, y aún se acostaban con las mujeres que guardaban las puertas del templo, y se abusaban de aquellos que iban a dar ofrendas al Señor, y se guardaban la mejor parte para ellos. Las ofrendas, mi hermano, muchos ministerios se han quedado con las ofrendas que eran para Dios. Y hay ministerios que viven como reyes, a costillas de aquellos que han ofrendado. Y mis hermanos, allí estaba la decadencia espiritual. Pero qué lindo que hubo una mujer, que Dios siempre va a usar nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestras angustias, para obrar en nuestras vidas. Allí estaba Ana, que tenía una rival, Penina. Ana era la esposa, Penina era la concubina, ¿no es cierto? Y ustedes saben que Ana, la esposa oficial, no tenía hijos. Dios no le había concedido tener hijos. Era amada por el marido, pero tenía el dolor de no poderle dar hijos. Pero aparte otra cosa. Acuérdese que Israel en la antigüedad vivían esperando la venida de un Mesías. Ustedes saben que una mujer que no era estéril se consideraba maldita porque no podía dar a luz. Quizás pudiera venir el Mesías a través de ella. Dios le había quitado ese privilegio, decían las mujeres. Se sentían inferiores, dejadas de lado. Y allí estaba esta Ana, que si aquella Penina, Dios no hubiera permitido que esa mujer se burlara de ella. Miren si Penina no se hubiera burlado de Ana, que se hubiera hecho amiga de ella, le hubiera dicho, mira Ana, mis hijos van a ser como si fueran tuyos, ¿no es cierto? Pero no, ella se burlaba. Gloria a Dios, mi hermano, por eso hay que tener cuidado. No nos achiquemos cuando se nos burle. Dios está obrando, mi hermano. Dios nos está probando para dar un mayor peso de gloria sobre nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. El otro día estaba escuchando un testimonio de China que realmente me impactaba. Dice que en el tiempo de Mao Zedong, la iglesia era muy perseguida en China. Realmente aquellos que eran cristianos eran llevados a la cárcel y muchas veces muertos, ¿no es cierto? Y dice que entre esa gente que se convirtió durante la persecución, había una chica
que escuchó el Evangelio y se convierte al Señor, y después esta chica le va a pedir a la persona que le habló del Señor que le fuera a hablar a su mamá. Y entonces la señora esta que le había llevado el Evangelio a la chiquita no quiso ir a predicarle a la mamá, porque dice, tú sabes muy bien que si la policía se entera que yo ando predicando el Evangelio, me pueden meter presa. Y la chiquita, que yo creo que fue usada por Dios, ¿no es cierto?, la miró y le dice, mirá, si vos no vas y le predicás de Jesucristo a mi mamá, yo te voy a denunciar a la policía que me predicaste a mí. Fíjense. Y allí ella tuvo que predicarle el Evangelio a la mamá. Me van siguiendo cómo Dios lleva adelante su obra cuando en medio de la persecución tan grande. Y así había miles de cristianos en la China, en la iglesia de la clandestinidad. Pero ¿qué pasó? Vino un tiempo donde hubo un poco de relajamiento, de suavizar las medidas persecutorias contra la iglesia. Y ya aquellos líderes ya no eran tan radicales, ¿no es cierto? Ya empezaron a entretenerse con otras cosas y ya no solamente era el llanto por la persecución, el llanto por los cristianos que eran muertos o martirizados o que encarcelados. Ahora el problema era los cristianos que caían en pecado, cristianos que caían en escándalos sexuales. ¿No te suena algo actual que está ocurriendo en estos tiempos? No pasa semana sin que un líder conocido deje el ministerio, tenga que dar un paso al costado por haber caído en un escándalo. Y así, mis hermanos, ya los líderes empezaron a ocupar de otras cuestiones, empezar a discutir de teología, y ya la obra no fue avanzando tanto. Hasta que vino un endurecimiento de parte del Partido Comunista y empezaron a perseguir nuevamente a los cristianos. Y entonces esta chica se puso tan contenta porque los empezaron a perseguir, porque dijeron, ahora sí voy a ver cristianos de verdad. ¿Me van siguiendo? O sea, mis hermanos, la persecución no es el problema es cristianos que no dan respuestas a un mundo que se muere de desesperación. Cristianos que, teniendo el pan de vida, no lo comparten con aquellos que están hambrientos. Mis hermanos, necesitamos realmente que Dios haga una obra en nuestros corazones. Y allí estaba Ana. Una vez al año iba a hacer sacrificios a Dios. Y usted sabe que tanto ir, habrán pasado como 12 años, mi hermano, no fue. A veces nosotros pensamos, Dios en la antigüedad contestaba así automáticamente las oraciones. Pero quizás pasaron 12 años de ir de Ana al templo, llorar delante de Dios, hasta que la oración, ustedes saben una cosa, mi hermano, ¿por qué a veces Dios no contesta las oraciones enseguida? Porque Él quiere perfeccionar nuestra vida de oración. ¿Me van siguiendo? Yo no sé cómo oraba Ana, pero yo calculo que habrá, Señor, dame un hijo, porque ya no aguanto más como esta mujer me avergüenza, me mortifica. Dame un hijo, Señor. Pero ya después Ana oraba, dame un hijo varón y lo consagraré a ti. Ya no era dame un hijo varón y lo consagraré a ti. Cuando pedimos algo para Dios, vas a ver que Dios contesta más rápido. Cuando pedimos algo para nosotros, vas a demorar. Y decía, Dios está demorando su respuesta para perfeccionar nuestras vidas de oración, para que seamos más agudos, más sharp, como hablan en inglés, más filosos, más exactos, más punzantes, más fervientes en nuestra vida de oración. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea. Y allí estuvo Ana, derramó su corazón delante de Dios. Dame un hijo varón para que lo consagre a ti. Y usted conoce la historia, ella después lo va a destetar, lo va a entregar allí al sacerdote Elí. Un chiquito destetado, habrá tenido no más de 5 años, ¿no es cierto? Y ya lo va a dejar y lo llevó con una mudita de ropa, allí se lo entregó al sacerdote. Por este niño oraba y acá estoy, lo consagro
a Dios. Qué tremendo, ¿no es cierto? Fíjense en cómo Dios. Ana estaba dolida, sufriendo en su corazón por su situación. Y Dios estaba sufriendo por la condición de su iglesia, de su pueblo. Mi hermano, orar es venir a la presencia de Dios para que Dios comparta su corazón con nosotros. Compañerismo con Dios. ¿Te animás un día a decir, Dios, yo vengo para que me cuentes de tu corazón qué cosas te afligen, qué cosas te están entristeciendo, Señor? Vengo a ti, Señor, como un amigo íntimo para que me cuentes. Bendito sea el nombre del Señor. Y ustedes saben que el Dios de la gloria, el Dios que tiene poder, que pudiera cambiar todas las cosas con un soplar o un soplido, Él ha dicho que no va a hacer nada sino en respuesta a la oración de su pueblo. Mi hermano, yo cada vez creo aún más en la necesidad de la oración. Creo porque la oración es la comunión con Dios. La oración es un corazón que se abre para que Dios deposite su corazón en uno. Ese compañerismo. Dios, aquí estoy, no vengo a pedirte nada, simplemente quiero estar con vos. Quiero, así como Enoc, caminó Enoc con Dios, aleluya. No iba a pedirle, él quiso la compañía de Dios. No iba a pedirle, él le dio su compañía a Dios. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, lo arrebató. Es la primera señal de que los creyentes vamos a ser levantados un día. Pero aquellos que caminan con Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y se acuerdan, mis hermanos, estaba allí la nación en una decadencia espiritual tremenda. Y vamos a ir allí a Primera de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. Y fíjense, acá vamos a aprender algo tremendo. El joven Samuel, de hecho, el nombre Samuel es pedido. Alguien que fue pedido a Dios. Todas las palabras que terminan en él significan Dios. Él es Dios. Pedido a Dios. Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Qué lindo que un chico, mi hermano, fue enseñado, fue instruido en ministrar al Señor, atender al Señor. ¿Me van siguiendo? Servir al Señor. Por eso, mis hermanos, estamos hablando en la carta de Pablo a Timoteo de cómo deben ser los ministros, los líderes de la iglesia. Y allí estamos viendo que el primer trabajo de un siervo de Dios es ministrar al Señor. Por eso, si no pasamos tiempo de ministración al Señor, nuestra ministración al pueblo o a nuestros hermanos va a ser ineficaz. ¿Me van siguiendo? Y dice la palabra del Señor, ministraba Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Mi hermano, es menester recordarles que ya el pueblo de Israel tenía el libro de la ley, o sea, lo que nosotros llamamos o conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ya lo tenían, o sea que tenían la palabra de Dios por escrito. ¿Me van siguiendo? Y así también nosotros tenemos la Biblia, y muchas Biblias, que en las casas por lo menos 3 o 4 Biblias hay, de las versiones que ustedes busquen. Pero que poco se leen, ¿no es cierto? Dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Cuando la palabra de Dios escasea, mi hermano, la decadencia espiritual viene en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y en la sociedad viene la decadencia moral. ¿Me van siguiendo? Repito, cuando la palabra de Dios escasea en el púlpito, viene la decadencia espiritual en la iglesia. Y viene la decadencia moral en la sociedad. ¿Qué es lo que estamos viviendo, mi hermano? Y dice la palabra, no había visión con frecuencia.
Ahí dice la Biblia, no había visión con frecuencia. Habla de que no había profeta. Acuérdense que antiguamente el profeta era llamado el que ve, porque Dios mostraba al profeta cosas. Un poco, ¿se acuerdan el entrenamiento que Dios le va a dar al profeta Jeremías? Jeremías, ¿qué ves?, le pregunta a Dios. Él tenía que aprender a percibir las cosas de Dios, las cosas espirituales. No podemos profetizar, mi hermano, hablar al pueblo de parte de Dios si primero no hemos recibido de Dios. No podemos inventar la profecía. La profecía es simplemente un mensaje dado por Dios al profeta para que lo comparta con el pueblo. No es profecía, no es pararse y leer la Biblia. Así todos seríamos profetas. Y no, todo el mundo no es profeta. ¿Me va siguiendo? No había visión con frecuencia. Acuérdense que cuando no hay visión, dice que el pueblo se desenfrena. Cuando no hay impacto celestial en la sociedad, los valores morales, religiosos, espirituales, se van por el suelo, mi hermano. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, vemos un liderazgo, mi hermano, envejecido. Cuando usted ve y lee en Primera de Samuel acerca de Elí, va a ver que Elí estaba o acostado o apoyado contra una columna o sentado. Y de hecho, cuando muere, va a morir porque estaba sentado en la silla al costado del camino y cayó para atrás, y como era muy pesado, se desnucó. Y dice la palabra: aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse. Mi hermano, hay que tener cuidado. Podemos tener ojos y no ver. Podemos tener ojos físicos y no ver las verdades espirituales, mi hermano. Necesitamos visión espiritual, porque si no nos vamos a guiar por lo que ven nuestros ojos y vamos a cometer el mismo error que cometió Elí con Ana, ¿se acuerda? Cuando la veía allí le decía: oye, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Digiere tu vino, ya vete. Él pensó que estaba borracha, que estaba ebria. Miren, porque se guió por lo que veía. Y así nos va a pasar, mis hermanos. Vamos a ser guiados por lo que vemos y muchas veces nos vamos a engañar. ¿Sabes por qué? Porque la vida no la vemos como es, la vemos como somos. ¿Me va siguiendo? Hay que tener mucho cuidado, mi hermano. Vemos la vida como somos, no como es. Ahora noten una cosa, dice la palabra: cuando los ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Noten una cosa, cuando empezamos a envejecer, el muchachito que recién empezaba en la administración a Dios, que tenía un camino nuevo por delante, un camino de servicio al Señor, él dormía en el templo, cerca de Dios. Me hace acordar a Josué, ¿se acuerdan? Nunca se apartaba del tabernáculo, dormía a las puertas del tabernáculo. Gloria al nombre del Señor, mientras que Elí, que era el sacerdote, dormía en sus aposentos. Gloria a Dios, buscando la comodidad. Ahora dice, donde estaba el arca, dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Ven lo que compartíamos hoy? Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Mis hermanos, si bien es cierto, se puede referir a la lámpara física que había allí en el templo, pero ¿qué de la lámpara espiritual que se estaba apagando en el varón de Dios, en Elí? Ya sus ojos no podían ver. Ya ustedes saben que los ojos, a medida que envejecemos, se van poniendo más rígidos y pierden la capacidad de captar la luz. Es por eso que después necesitamos anteojos de aumento que nos agranden, porque captan la luz y nos permiten ver. Y allí estaba un síntoma de vejez, es ir perdiendo la visión.
Y allí está Elí, dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Mis hermanos, antes que el espíritu de Elí se apagara. Acuérdense, mis hermanos, que el testimonio de Dios no viene por un soplo externo. El testimonio de Dios viene a través de un hombre que Dios levanta y se manifiesta a través de su vida. Pero acuérdense que es un hombre conectado con Dios. Ustedes se acuerdan cuando va a haber la transición de liderazgo de Israel. Cuando Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto e introducirlo en la tierra prometida. Allí porque Moisés se atribuyó la obra así, que dice, os haremos salir agua. Ellos que se creyeron que era porque ellos provocaban los milagros. Qué triste que Moisés también, cuando Dios le dijo, habla la piedra, él golpeó la piedra. Estaba acostumbrado al ministerio de golpear la piedra porque la vez anterior él la había golpeado. Qué triste, mi hermano, cuando pensamos que si hacemos la cosa como la hacíamos antes, vamos a tener resultados nuevos. No es así. A veces pensamos que por cantar coros de avivamiento vamos a tener avivamiento. No es así. Hay que tener en cuenta esto que Dios me mostraba el otro día. Mis hermanos, Dios no cambia. Dios es siempre el mismo. Pero Él no obra siempre igual. ¿Me va siguiendo? Dios es siempre el mismo. Pero Dios no siempre obra igual. Ahí tenemos el caso de Moisés. Moisés, Dios le había dicho, golpea la piedra y la piedra te dará agua. Él fue y golpeó la piedra y la piedra le dio agua. La segunda vez Dios le dijo, habla a la peña y la peña te va a dar agua. Él fue y golpeó a la peña y eso le costó el ministerio. Cuando perdemos la capacidad de oír a Dios, perdemos el ministerio. Y menos mal que Abraham sabía escuchar a Dios, porque si no hubiera perdido a Isaac. ¿Se acuerda cuando Dios le llama, lo habla a Abraham, para que fuera y sacrificara a su hijo allí en el monte Moría? Qué tremendo que es si Abraham no hubiera tenido el oído afinado, atento a la voz de Dios. ¿Qué hubiera pasado, mi hermano? Isaac hubiera muerto. ¿Me van siguiendo? Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Porque Dios me habló hace 30 años atrás no quiere decir que me sigue hablando igual hoy. Hay que tener cuidados. Muchas veces queremos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes. Y yo te digo una cosa, mi hermano, esto ya lo deben conocer hasta el hartazgo muchos de ustedes. Pero mis hermanos, no podemos tener resultados mejores si seguimos haciendo las cosas iguales. Para que tengamos resultados distintos tenemos que empezar a obrar de una manera distinta. Salvo que estemos contentos con los resultados que tenemos. Tenemos que empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. Buscar el rostro de Dios como hablábamos la otra noche. Y subir al monte y pasar la noche buscando a Dios en la oración, en la oscuridad cuando las cosas no se ven en claro. Es tiempo de oración, no de ministerio. Muchas veces por andar ministrando no dedicamos tiempo a la oración. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Gloria a Dios. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, me imagino como le habrá dicho, no era la tercera vez, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Mis hermanos, qué triste que es que un hombre que sabe que no le queda mucho tiempo pueda dormir tan tranquilo.
cuando el muchachito que le entregó la mamá no conocía a Dios y dice que la palabra de Jehová aún no le había sido revelada. Ahora noten, no había conocido, Samuel no había conocido aún a Jehová. Mi hermano, ¿cómo podemos dormir tan tranquilos cuando hay tanta gente que no conoce a Jehová? Mi hermano, yo creo que en estos tiempos Dios va a levantar lo que años atrás llamábamos los obreros de la última hora. Acuérdense que los obreros de la última hora fueron los menos. ¿Me van siguiendo? No fueron la mayoría. Los que Dios llamó la última hora. Y Dios va a empezar a llamar obreros. Aquellos que tienen una carga profunda en el corazón. Aquellos que no pueden dormir tan tranquilos sabiendo que hay muchos jóvenes que no conocen a Dios. Dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Mis hermanos, acuérdense, ¿por qué necesitamos la oración? Porque dice que la palabra de Jehová aún no le había sido revelada. Mi hermano, a conocer la voz de Dios, no aprendemos por nuestros medios. La voz de Dios viene por revelación de Dios. Y Dios revela su voz a aquellos que tienen un corazón dispuesto para obedecer y para poner por obra lo que Dios le diga. No para uno que quiere oír nada más, oidores olvidadizos. Repito, la voz de Dios no viene por el estudio, ni siquiera por leer la Biblia. La voz de Dios viene por revelación. Y Dios da su revelación a nuestro espíritu. Por eso lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, y la cual escudriña lo profundo del corazón. Allí viene la revelación de Dios y mira, busca todo mi interior y trae luz y me va a mostrar las cosas que tienen que ser quitadas. Acuérdense en que Dios es un Dios de santidad, de orden, y mi interior no puede estar desorganizado. Mi hermano, mi interior no puede estar sucio. La santidad empieza primero en el espíritu. La religiosidad se muestra en lo externo. La santidad empieza en lo profundo del corazón y se manifiesta después. ¿Me va siguiendo? Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Jehová no le había, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Noten una cosa, un viejo dormido, al cual un chico lo va a despertar 3 veces. Este tuvo que parar la oreja, porque si no dijo, el chico no me va a dejar dormir. Muchas veces Dios te va a incomodar, porque está queriendo ganar tu oído. No te quejes de los problemas, de las dificultades que vinieron. En estos días pasamos por una situación con nuestra hija, Noelia. Ella en febrero tuvo problemas de cálculos en la vesícula, un dolor tremendo. Los que han pasado, yo no puedo hablar porque yo, gracias a Dios, no tuve cálculo de vesícula, ni de otros problemas, ni de riñones, ni de nada. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Pero ella tuvo muchos problemas y estuvo en la consulta médica y la dejaron venir con algunos medicamentos allí, ¿no es cierto? Y le hago corta la historia. Pasó hasta, desde febrero, como el 17 de febrero, vino hasta, ¿cuándo? Hasta el otro día, el 30 de abril, que la operaron. Entonces, mis hermanos, ¿a qué voy yo con esto? Usted va a decir, sí, claro, la que sufriera era Noelia, no usted. Pero nosotros en el primer momento, yo cuando supe que mi hija estaba con problemas, que había ido al médico, me tiré de rodillas a orar por ella y escuché la voz del Señor que me dijo, todo va a estar bien. ¿Me van siguiendo? Mis hermanos, pudimos ver la mano de Dios obrando
en todo esto, en este tiempo, una atención inmejorable. ¿Me van siguiendo? O sea, cuando Dios demora algo, es porque Él tiene lo mejor para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora noten esto. Dice Samuel, entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Ve? ¿Cuál es la condición? Repito, la voz de Dios no se la conoce por hacer cosas, por leer la Biblia. La voz de Dios viene por revelación. El conocimiento de la voz de Dios es por revelación. Pero ¿sabe a quién Dios le revela su voz? A aquellos que dicen, habla, Señor, que tu siervo oye. Cuando hay una actitud de obedecer a Dios, cuando hay una actitud de poner por obra la palabra de Dios, los mandatos de Dios, Él revela su palabra. Habla, Señor, que tu siervo oye. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias por su tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.